¿Qué tal muchachos? Pues mi nombre es Daniel Clavijo, bueno, para los que me conocen y para los que no, mi nombre es Daniel Clavijo, me presento. Soy estudiante de la Universidad San Martín de Porres, el tercer año de la carrera, y también pertenezco a la Asociación de Estudiantes de Medicina, también conocido como AEM, ¿ok? Pueden ubicar el instituto, tanto en Facebook como en Instagram, como AEM San Martín de Porres, y a mí como Besalios DC en Instagram. ¿Sí? Entonces, hoy vamos a estar viendo más que todo la irrigación y la inervación del miembro superior, pero realmente vamos a ver hasta lo que es antebrazo, ¿sí? Vamos a ver hasta antebrazo. No vamos a abarcar mano, este segmento lo vamos a dejar pues para otro momento. La idea no es sobrecargar tampoco en este video todo, ¿sí? Y también para hacerlo lo más corto posible, vamos a tratar de hacerlo lo más corto. Así que vamos a empezar, ¿sí? Entonces dejamos mano para otro segmento. Antes que nada, un saludo fuerte para mis compañeros de la San Martín de Porres, sí, sobre todo para los alumnos. Un fuerte saludo. Entonces vamos a empezar con generalidades, ¿sí? Entonces, ¿dónde se origina la irrigación del miembro superior? Miren, hacia los miembros superiores, ¿sí? Para que antes de ir al miembro superior, vamos a ver dónde se origina. Miren, el origen de la irrigación va a estar acá, en la aorta, ¿sí? Vamos a poner un momento el puntero. Aquí está el puntero. Miren, es diferente el origen para cada parte, tanto para el lado izquierdo como para el lado derecho. ¿A qué me refiero? Miren, el eje principal de la aorta va a estar orientado hacia lo que es la parte izquierda de la columna vertebral, ¿sí? O sea, está más orientado hacia el lado izquierdo. Es por eso que para que llegar al lado derecho, sea el miembro superior del lado derecho, hay una rama que se prolonga como un tronco. Ese tronco es conocido como el tronco brachiocefálico. ¿Por qué? Brachio viene de brazo, cefálico pues de cabeza hacia el encéfalo. ¿Por qué? Porque esa rama se dirige hacia el encéfalo. Esa rama es la carótida común, esta que está acá, y la que se dirige hacia el brazo, por eso que se conoce como braquio, es esta de acá, es la arteria subclavia, porque esa arteria subclavia va a dar origen a la arteria axilar y esa a la arteria braquial. ¿Ven? Entonces, como esta se dirige hacia el miembro superior, se denomina como tronco brachiocefálico. ¿Sí? A diferencia en el lado izquierdo, como está más cerca hacia el miembro superior del lado izquierdo, vamos a ver que la arteria carótida común, o sea, la que se dirige hacia la cabeza, sale directamente, al igual que la subclavia del lado izquierdo. Miren, sale directo de la aorta. ¿Sí? Este es el callado aórtico, ¿sí? Que viene directamente del corazón. ¿Ok? Entonces, miren, aquí tenemos el corazón. Entonces, del corazón sale la aorta, miren, que está al inicio de la aorta ascendente, este es el callado de la aorta y por ahí atrás la aorta descendente. Entonces, aquí tenemos las tres ramas, ¿sí? El tronco brachiocefálico, aquí tenemos la carótida común y por ahí atrás tenemos a la arteria subclavia del lado izquierdo. ¿Ven? Aquí tenemos una vista lateral, también miren lo gruesa y lo grande, o sea, el calibre es enorme de la arteria aorta. ¿Sí? Pues parece que tiene que manejar todas las presiones que salen directamente del corazón y son bastante fuertes. Entonces miren, aquí se ve mucho mejor. Aquí hemos retirado todo lo que es el esternón. Estamos viendo el tronco brachiocefálico, ¿sí? Aquí tenemos la carótida común del lado derecho y aquí está la arteria subclavia. Entonces mi arteria subclavia va a pasar por encima de la primera costilla y por debajo de la clavícula, es por eso que se llama subclavia, y a la vez por detrás de este músculo que está acá, que es el músculo escaleno anterior. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se disponen mis grandes vasos a este nivel? A nivel de los escalenos, mis grandes vasos, o sea, mi arteria y mi vena subclavia se van a disponer de la siguiente manera. Por delante, o sea, acá, aquí debería estar, pero se ha retirado, la vena subclavia pasa por delante del escaleno anterior. Por detrás, posterior, va a pasar la arteria subclavia. ¿Ok? Así se dispone. Entonces, ¿cuál de ellas es más superficial de cierta manera? La vena subclavia. ¿Sí? Mientras que la arteria, como es un vaso tan importante, es más profunda. ¿Ok? Aquí, pues a simple vista, vamos a ver esta arteria que está acá, que es la arteria la mamar interna o torácica medial. ¿Sí? De cualquiera de los nombres está bien. ¿Ok? Y por acá bien las otras dos ramas que salen pues directamente. Esta de acá es la subclavia del lado izquierdo y esta es la carótida común, la que se dirige hacia el cuello y de ahí al encéfalo. ¿Ok? Entonces, bien, aquí estamos viendo la arteria subclavia del lado derecho. ¿Okay? Entonces, para hacerlo más didáctico, vamos a dividirlo en tres regiones o en tres segmentos, la arteria subclavia, en torno al escaleno anterior. Entonces, miren, tenemos una región que está antes del escaleno anterior, entonces por eso que se denomina preescalénica. Una región que está por detrás del escaleno anterior que se denomina escalénica o también retroescalénica. ¿Ok? Tenemos otra que está pasando el escaleno anterior que se conoce como post-escalénica. ¿Sí? Entonces vamos a tener aquí estas tres regiones. ¿Y por qué nos interesa? Porque miren, de estas tres regiones van a estar saliendo ramas que nos van a ayudar a que se forme el sistema periescapular, un sistema periescapular de anastomosis de arterias
para irrigar todos los músculos de esa zona, ¿ok? Entonces, ¿qué estructuras nos interesan acá exactamente? Miren, de la primera porción nos va a interesar solamente el tronco tirocervical, porque de acá va a estar saliendo una rama importante, que es la supraescapular, la arteria supraescapular. Sí, de la segunda porción no nos interesa mucho, de la tercera porción sí. ¿Por qué? Porque aquí está, miren, la dorsal de la escápula, ¿sí? Entonces, la tercera y la primera porción nos interesa ahorita, ¿sí? La segunda no tanto, ¿ok? Entonces, miren, eso es lo que les decía. Miren, aquí está el tronco tirocervical. El tronco tirocervical va a dar a esta rama importante, la supraescapular, que es la que nos interesa ahora. Y la tercera porción, miren, la posescalénica, da la dorsal de la escápula, ¿sí? Da la dorsal de la escápula. Las demás no nos interesan mucho, ¿ok? Solamente estas. Entonces, miren, este es el circuito anastomótico periescapular, ¿sí? Que les decía. Entonces, miren, de este lado, bordeando la parte interna, o sea, el borde interno de la escápula o del omóplato, tenemos la dorsal de la escápula, ¿sí? Esta dorsal de la escápula se anastomosa por acá abajo con una rama que va a dar, ¿sí? Una rama descendente que va a dar esta rama, esta arteria de acá. Esta arteria de acá es la circunfleja escapular, ¿sí? Esta arteria circunfleja escapular de una rama descendente y se anastomosa con la dorsal de la escápula. Luego, va a anastomosarse con una rama ascendente con esta arteria que ya vimos, que es la supraescapular. Esta arteria supraescapular pasa por encima de este ligamento transverso superior, ¿sí? Viene, pasa por acá, aquí hay una pequeña escotadura, ¿sí? Aquí hay una pequeña escotadura, pasa por ahí y se anastomosa con la rama ascendente de la circunfleja escapular. Entonces, esta circunfleja escapular, ¿de dónde viene? Esta circunfleja escapular viene de un tronco que es el tronco subescapular, que a su vez viene del axilar, ¿ok? Viene del axilar, ¿ok? Entonces, este es el circuito anastomótico periescapular, ¿sí? Periescapular. Entonces, miren, ¿qué tenemos acá? ¿Cuáles participan acá? La arteria subclavia, la arteria axilar y a veces tenemos también la arteria braquial, ¿sí? A veces también participa en este circuito. Después vemos cómo. Entonces, miren, el tronco tirocervical va a dar a su arteria supraescapular, ¿sí? Luego viene la arteria dorsal de la escápula por el borde medial y por acá la arteria axilar contribuye a la subescapular. Mi subescapular va a dar a, pues bueno, la arteria toracodorsal y a esta que nos interesa la circunfleja de la escápula, que es una rama que asciende, se anastomosa con la supraescapular y otra rama que va a descender y se va a anastomosar en el ángulo inferior con la dorsal de la escápula, ¿sí? Vamos a ver que también la circunfleja humeral posterior va a dar una rama que se va a anastomosar con la arteria circunfleja escapular, ¿sí? A veces vamos a ver que la circunfleja humeral posterior se puede anastomosar con una rama ascendente de la arteria braquial profunda, que es rama de la braquial de la arteria braquial, ¿sí? Por eso que a veces también se incluye la arteria braquial como una, una arteria que aporta también a este circuito periescapular, ¿sí? Pero principalmente en las que les he mencionado. Esta es una estructura pues que ya ustedes conocen, ¿sí? Esta es la arteria, perdón, este es el triángulo de los redondos, ¿sí? Este es el triángulo de los redondos. Entonces, ¿qué me interesa de este triángulo de los redondos? Lo que me interesa más que todo acá son las estructuras que tenemos acá entre estas figuras geométricas aquí. Entonces, ¿qué encontramos acá? Miren, hacia la parte más interna encontramos esto de acá. Este de acá es el triángulo homotricipital. ¿Homo por qué? Homo de homóplato. Sí, este es el homóplato, ¿ok? Uno de los límites de este triángulo de acá es el homóplato, por eso es homo. Sí, entonces, ¿cuál es el contenido del triángulo homotricipital? Pues la arteria circunfleja escapular, ¿sí? O escapular circunfleja, junto con su vena satélite, que ya la vimos, ¿sí? Entonces, por acá en la parte más superior vamos a tener al cuadrilátero, ¿sí? Húmero tricipital, pues porque uno de sus límites es el húmero. Entonces, miren, va a tener como contenido dos estructuras muy importantes. Una de ellas es la arteria circunfleja humeral posterior y la otra es el nervio axilar, ¿sí? El nervio axilar. Ese nervio axilar, pues en algunos libros, por ejemplo, con el tratado o el compendio anatómico de Stud, van a ver que le dice también como nervio circunflejo. ¿Por qué? Porque circunda pues el cuello quirúrgico del húmero. ¿Sí? Como lo circunda, antes se conocía como circunflejo, nervio circunflejo. ¿Ok? Cosas interesantes. Hacia acá abajo vamos a encontrar el triángulo húmero tricipital, ¿sí? Se diferencia del homotricipital, ¿ok? No es lo mismo, son diferentes. Uno tiene como límite el omóplato y el otro tiene como límite al húmero, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el contenido del triángulo húmero tricipital? Pues la arteria braquial profunda y el nervio radial, ¿ok? Que lo vamos a ver más adelante. Seguimos entonces. Miren, entonces, miren esto de acá. Esta es la arteria subclavia, ¿sí? Aquí está el escaleno anterior, ¿ven? Escaleno anterior, el tronco tirocervical, ¿ven? El tronco tirocervical,
lateral. Entonces, ¿qué sucede? La arteria subclavia, al pasar por el tercio externo de la clavícula, o pues del borde lateral de la primera costilla que está por acá abajo, se convierte en arteria axilar. O sea, cualquiera de los dos límites es totalmente factible. O sea, pueden usar cualquiera de los límites, ¿ok? Se permite, está bien. Los dos están bien. Entonces, luego de que ha pasado por el tercio externo de la clavícula, se convierte en arteria axilar, ¿sí? Entonces, ¿cuándo se convierte en arteria braquial? O sea, ¿cuándo termina la arteria axilar? La arteria axilar termina cuando pasa por el borde inferior, ¿sí? Del pectoral mayor. O sea, cuando pasa por el borde inferior del pectoral mayor, ahí termina, ¿ok? Entonces, este no, este de acá por ese caso es el pectoral menor, ¿sí? O sea, el pectoral mayor se ha retirado, en este caso aquí no se ve, ¿sí? Entonces, cuando pasa por el borde inferior del pectoral mayor, ahí es cuando la arteria axilar recién cambia de nombre, ¿sí? O sea, la axilar se denomina arteria braquial, ¿sí? Entonces acuérdense. ¿Cuándo termina el axilar? Cuando pasa por el borde inferior del músculo pectoral mayor. ¿En qué se convierte? Arteria braquial, ¿ok? Este músculo de acá, que es el pectoral menor, nos va a ayudar a dividir la arteria axilar, ¿ok? Más adelante vamos a ver por qué. ¿Sí? Nos ayuda a dividir la arteria axilar en 3 regiones para estudiarlo. Entonces, miren, a esto me refiero. Ya esto lo vimos. Entonces, la arteria axilar la vamos a dividir en 3 regiones. ¿Por qué? Porque al dividir en estas 3 regiones nos va a permitir estudiar sus ramas, ¿sí? ¿A qué me refiero? Mira, vamos a tener una región prepectoral, una región retropectoral y una subpectoral o postpectoral, ¿sí? ¿Por qué? Porque miren, por ejemplo, la prepectoral a veces la denominamos como región 1, a la retropectoral región 2 y a la subpectoral región 3. ¿Por qué? Porque si yo lo denomino región 1, da una rama. Si yo la denomino región 2, da 2 ramas. Si yo la denomino la subpectoral como región 3, da 3 ramas, ¿sí? O sea, no sé si me explico. Vamos a ver mejor una imagen. Miren, miren, acá. ¿A qué me refiero? Miren, tenemos la arteria axilar, ¿sí? Esta es mi arteria axilar, ¿sí? Bacán, esa arteria axilar es lo máximo. Miren, entonces la arteria axilar va a estar dividida en 3 regiones por este músculo de acá, que es el pectoral menor. Si mi pectoral menor entonces va a dar una región prepectoral o primera región, una retropectoral o segunda región y una pues postpectoral o tercera región. La primera región da una rama, la segunda región que está detrás da 2 ramas, la tercera región da 3 ramas, ¿ven? A eso me refiero. Entonces miren, ¿cómo así? Bien, la primera porción, o sea, aquí arriba va a dar la arteria torácica superior con una sola rama. La segunda porción, que es la retropectoral, va a dar 2 ramas, al tronco tóraco-dorsal y a la arteria torácica externa, ¿sí? O mamaria externa, como le quieran decir. Y la tercera región me va a dar 3 ramas. Entonces, ¿cuáles son esas 3 ramas, Daniel? Esas 3 ramas son el tronco subescapular, que es el que les dije, la circunfleja humeral anterior y la posterior, ¿ven? Esas son las 3 regiones, es por eso que les digo, miren, entonces esta primera, segunda y tercera, ¿ven? La primera entonces da una rama, la segunda da 2 ramas, la tercera da 3 ramas. Es para que se acuerden, muchachos, o sea, busquen la manera de facilitar su vida, porque ya de cierta manera nuestra carrera es lo suficientemente difícil como para complicarla más todavía. Entonces traten de hacer que su vida sea sencilla. Entonces, esta es una manera chévere de estudiar, ¿ok? Entonces vamos a ver ahora las ramas. Miren, acá están las ramitas, ¿ven? Entonces la primera porción, ¿a quién teníamos? A esta rama de acá, ¿quién es esa? Esa es la torácica superior. A veces también, por ejemplo, en García Porrero, que es la imagen de donde saqué, es donde saqué esta imagen, se denomina como torácica suprema. Sí, es lo mismo, torácica superior o torácica suprema, ¿sí? Pero se mantiene lo que les digo. En la primera región, una rama, la torácica superior. En la segunda región, 2 ramas. ¿Esta de acá cuál es? El tronco toracoacromial. ¿Y qué más? La torácica lateral o mamaria externa. En la tercera región vamos a tener a las sus 2 circunflejas humerales, que están por el cuello quirúrgico, y esta que está acá, que es el tronco o pues arteria subescapular. Es, sí, tu subescapular. Sí, que está dando por acá la arteria circunfleja escapular. ¿Ven? Entonces mi tronco o arteria subescapular da 2 ramas. La arteria circunfleja escapular, que es esta que está acá, que lo vimos formando el circuito periescapular. No sé si se acuerdan. Se acuerdan, ¿no? Espero que no se hayan olvidado. Lo acabamos de ver. Entonces, el tronco o arteria subescapular da a la arteria circunfleja escapular y otra rama que desciende a lo largo de todo lo que es la parrilla costal en su borde lateral, que es la tóraco-dorsal, ¿sí? La tóraco-dorsal. Que a veces la toman como continuación de la subescapular, o sea, la subescapular termina cuando se divide y que se continúa como tóraco-dorsal, ¿sí? A depender pues, el texto que lean. Pero lo principal es que se acuerden de eso, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Algunas cositas que a veces ahí hay que aclarar. A veces el tronco tóraco-coroneal, sí,
que va a dar estas ramas. Mire, da la acromial, da la arteria pectoral, ¿sí? Y la arteria clavicular. A veces la arteria torácica superior puede salir de acá, de esta arteria que es el tronco toracoacromial, ¿sí? A veces, es para que no se confundan si a veces en su cátedra no lo toman como estas tres regiones que les estoy diciendo, ¿sí? Pero es en situaciones pues particulares, ¿ok? Lo más normal es que les venga así, en tres regiones, ¿ok? Apréndenselo de esa manera para que les sea más fácil. Entonces miren acá, aquí tenemos a la arteria axilar, ¿sí? Esta es la arteria axilar. ¿Qué pasa con la arteria axilar? Miren, esta de acá es la arteria torácica superior, ¿sí? La arteria torácica superior, bien chévere, ¿no? Este de acá es el tronco toracoacromial. Por acá vamos a tener a la torácica lateral, a el tronco subescapular, no le puse nombre acá, el tronco subescapular con la circunfleja escapular y acá la tóraco dorsal, ¿ven? Y por acá las circunflejas humeral anterior y posterior, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Miren que está la primera porción, la segunda, ¿sí? Con sus dos ramas, y la tercera, ¿ven? Con sus tres ramas, ¿sí? Ahí están las tres ramas de la tercera porción, las dos ramas de la segunda porción y la primera rama, o la única rama de la primera porción, ¿ven? Están las tres porciones. Entonces por eso lo digo, si se lo aprenden así, va a ser súper sencillo, ¿sí? Entonces seguimos. Acá, bueno, un resumen de todo, pues todo lo que hemos dicho. Esto más que todo se lo dejé para que cuando les pase la diapositiva se las puedo pasar en un drive. Si quieren me escriben por Instagram y yo normal se las paso, se las envío. Se puede que se lo suba al drive, sí, puede que esté en el drive, así que para que la vean. O sea, esta imagen es muy bonita, es sacada pues de la página mirevistamedica.net. Estas imágenes son hechas por el doctor Napa, el doctor Edgar Napa. Tiene muy buenas gráficas y la mayoría de gráficas que vamos a ver acá en esta diapositiva o que hemos visto ya son sacadas de esa página. Son muy buenas, son muy didácticas, ¿sí? Y estas imágenes están muy relacionadas con la cátedra de la San Martín. Entonces, sí, para que la vean, ahí está, para que la visualicen. Ah, miren, ven. Aquí se ve, miren, esto es lo que les estaba diciendo. O sea, ¿se acuerdan que les estaba diciendo que, por ejemplo, el circuito periescapular se conformaba por la axilar, por la subclavia, por la braquial? Esas tres arterias contribuían a formar el circuito periescapular, pero les decía que la braquial se unía a este circuito mediante una rama que ascendía, ¿sí? Y se nos tomó como una rama descendente, la circunflejo humeral posterior. Bueno, aquí está, ¿ven? Ahí está. Es por eso que les digo que a veces la braquial también puede participar de cierta manera, una manera indirecta a eso, ¿sí? Más que todo las que les mencioné, por ejemplo, la axilar y la subclavia, sí, de hecho, ellos sí participan en la formación del circuito periescapular. La braquial más que todo de una manera indirecta, ¿sí? Seguimos. Acá, bueno, esta imagen la vamos a ver más adelante con más detalle, pero para que vean más o menos las relaciones que vamos a encontrar en los cadáveres, pues. Miren acá, este de acá, miren, esto es fijo, porque miren, este de acá es la pinza de las ramas del nervio mediano, le están haciendo a la arteria axilar, ¿sí? Este es el tronco toracoacromial, ¿sí? Siempre vamos a encontrar el tronco toracoacromial justo en la pinza en el nervio mediano, ¿sí? Este de acá es el plexo braquial que está en amarillo, ¿sí? Son nervios, ¿ok? Más adelante lo vamos a ver, pero es para que sepan la relación que tienen aquí. Este es el tronco toracoacromial. Más abajo, miren, esta es la arteria circunflejo humeral anterior y esta es la posterior. ¿Cómo yo reconozco una u otra? Bueno, pues uno de ellos, la más sencilla, pues es la dirección. La dirección que tiene la circunflejo humeral anterior, pues es más anterior. Y la arteria circunflejo humeral posterior, pues es más posterior. Otra cosa muy característica es que la circunflejo humeral posterior es más gruesa, es una rama más grande, mientras que la circunflejo humeral anterior es más pequeña, es más delgada, ¿sí? A veces incluso se puede llegar a romper por lo delgada que es, pero la circunflejo humeral posterior es más gruesa, entonces es más fácil de ver y por lo general es más fácil de mantener en los preparados anatómicos, ¿ok? Bueno, esas son las que se ven aquí por los momentos, ¿sí? Entonces, vamos a seguir y luego vamos con los nervios, ¿sí? Esta imagen la vamos a ver más adelante, no se preocupen, no la vamos a desperdiciar. A ver, entonces, generalidades. Miren acá, vamos a ver entonces cómo se relaciona la arteria braquial, ¿sí? Cómo se relaciona con la arteria braquial con mi nervio mediano. Eso es importante, súper importante, súper importante. ¿Por qué? Porque ¿qué sucede? Muchas veces nosotros a veces tomamos el pulso braquial y no sabemos exactamente dónde tomarlo. O si lo vamos a tomar, a veces tomamos el pulso braquial y no lo encontramos o se nos dificulta encontrar. A veces el doctor nos dice rápido búscate el pulso braquial y tú no lo consigues.
va a tomar, pues, por ejemplo, la presión arterial, ¿no? Con el esfigmomanómetro. Entonces, miren esta relación. ¿Qué dice? Que esto se los puse porque esto no se les puede olvidar jamás, ¿ok? Esto no se les puede olvidar jamás. Pero antes de eso vamos a ver cómo se inicia la arteria braquial. La arteria braquial entonces se iniciaba en el borde inferior del pectoral mayor, ¿sí? Se continúa, es una continuación de la arteria axilar. O sea, la arteria axilar termina y comienza la braquial. Tiene varias ramas colaterales, ¿sí? Tiene varias ramas colaterales. La colateral medial proximal, ¿sí? Colateral. ¿Por qué se denomina colateral? Porque viaja en conjunto con esta estructura. O sea, estas ramas que salen de la arteria braquial viajan junto con ella. Por eso que es colateral. Medial porque es una rama que está medial. Proximal porque está más próximo hacia lo que es el corazón. Y también tenemos la colateral medial proximal y la colateral medial distal, ¿sí? Tenemos la arteria braquial profunda, una rama muy importante que viaja con el nervio radial. ¿Se acuerdan del nervio satélite? La arteria braquial profunda, si eso les preguntan, es el nervio radial. Entonces, otra vez, si les llegan a preguntar quién es el nervio satélite, qué estructura viaja con la arteria braquial profunda, el nervio radial, ¿sí? Ese es el nervio radial. Y pues tenemos ramas musculares que va a dar. Sus ramas terminales, ¿cuáles son sus ramas terminales de la arteria braquial? Pues la arteria radial y la cubital, ¿sí? Luego vamos a ver sus características. Entonces, ¿cuál es la relación? Miren, vamos a leer primero esto atentamente. Vean, escuchen. El nervio mediano, en el tercio proximal, su tercio proximal, se encuentra lateral con respecto a la arteria, y en el tercio medio se encuentra por delante de la arteria, y en el tercio distal se encuentra por dentro de la arteria braquial, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Miren, que si nosotros vemos la relación que tiene la arteria braquial con el nervio mediano en el brazo, se va a disponer de esta manera. Pero hay dos maneras de ver esto, ¿sí? Una cosa es que yo te diga cuál es la relación del nervio mediano con la arteria braquial, y otra cosa es que yo te diga cuál es la relación de la arteria braquial con el nervio mediano, ¿sí? No es lo mismo. Aquí que estamos viendo cómo se relaciona el nervio mediano con la arteria. Entonces el nervio mediano en su tercio proximal se relaciona con la arteria como está lateral, o sea, está hacia afuera de la arteria. En el tercio medio, ¿cómo se relaciona el nervio con la arteria? Pues el nervio se encuentra por delante de la arteria. Y en su tercio distal, ¿cómo se relaciona ese nervio con la arteria? Pues el nervio mediano está por dentro de la arteria braquial. ¿Ok? ¿Sí me dejo entender? Espero que sí. De todas maneras me pueden hacer preguntas, no hay problema. Me escriben por el Instagram, ya saben, BesaliosDC, y ahí les respondo. Entonces miren, esta es mi arteria braquial, ¿sí? Esta es mi arteria braquial. Mi arteria braquial entonces da una rama importante, que es la arteria braquial profunda. Esta de acá es mi arteria braquial profunda, ¿sí? Luego va a dar una arteria que es la arteria colateral medial proximal, ¿sí? Y va a dar otra arteria que es la arteria colateral medial distal, ¿ok? Estas arterias son importantes, ¿por qué? Porque van a formar un circuito anastomótico alrededor, ¿sí? Alrededor del codo, ¿sí? O alrededor de las facetas, que son el epitróqueo y el epicóndilo, ¿sí? Entonces, miren, la arteria braquial profunda se va a anastomosar con una rama de la arteria radial, ¿sí? Y las colaterales se anastomosan con unas ramas que van a provenir de la arteria cubital. ¿Cuáles son estas ramas? Fíjense, las ramas terminales son la arteria cubital y la arteria radial. Esta de acá es la arteria radial y esta de acá es la arteria cubital. La arteria radial da solo una sola ramita, ¿sí? Da una sola rama. La arteria recurrente radial anterior, ¿sí? Mi arteria recurrente radial anterior se anastomosa con la rama anterior de la arteria braquial profunda, ¿sí? Se anastomosan las dos. Repito, mi arteria braquial profunda da una rama, que es una rama anterior. La rama anterior de la braquial profunda se anastomosa con la rama de la recurrente radial anterior, ¿sí? Se anastomosan las dos. ¿Ok? Ahí, bueno, vamos a dejarlo por ahora ahí. Ahora miren, mi arteria cubital es más gruesa, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a dar más ramas. Entonces, como da más ramas, tiene que ser más gruesa. Mi arteria cubital va a dar dos ramas que se van a devolver, ¿sí? Y como están del lado del cúbito, son recurrentes cubitales. A veces salen de un tronco común, por eso que a veces se denomina como el tronco de las recurrentes cubitales. La arteria recurrente cubital anterior y la recurrente cubital posterior, ¿sí? Se anastomosan con las colaterales de la siguiente manera. Las arterias colaterales, miren, la colateral medial proximal se anastomosa con la rama posterior de la arteria colateral medial distal. O sea, mi arteria colateral medial distal da una rama anterior y una rama posterior. La rama posterior se anastomosa con la rama, con la arteria colateral proximal, ¿sí? Y luego esas ramas anterior y posterior son las que se van a anastomosar con las interosis, ¿ok? Entonces repito otra vez, la arteria, ¿sí?
recurrente cubital anterior se anastomosa con la rama anterior, ¿sí?, de la colateral distal. La arteria recurrente cubital posterior se anastomosa con una rama posterior de la colateral medial distal, ¿sí? ¿Y dónde queda la arteria colateral medial proximal? Pues la arteria colateral medial proximal llega y se anastomosa con la rama posterior de la colateral medial distal, ¿ok? Luego, hacia acá abajo, va a dar un tronco, es el tronco de las interóseas. El tronco de las interóseas, ¿sí?, va a dar una interósea posterior y una interósea anterior. De estas dos, ¿cuál nos interesa? La interósea posterior. ¿Por qué? Porque la interósea posterior va a dar una rama que se va a devolver del lado del radio. Por lo tanto, se conoce como recurrente radial, pero la posterior, que es esta que está acá. Ese recurrente radial posterior se anastomosa con una rama, ¿sí?, que va a dar la braquial profunda. Esa es la rama posterior, ¿sí? Entonces, la arteria braquial profunda de dos ramas. La rama anterior se anastomosa con la recurrente radial anterior y la rama posterior se anastomosa con la recurrente radial posterior que proviene de la interósea posterior, ¿sí? Luego, todo este circuito que está acá se cierra mediante una anastomosis de lado a lado por esta arteria que está acá. Esta arteria que cruza de manera transversa por detrás del olecrano se conoce como arteria transversa retropolecraniana, ¿sí? Esta que está acá, ¿ok? ¿Sí? Aquí miren, esta es mi arteria braquial, ¿sí? Aquí está dividiéndose, miren, aquí está dividiéndose sus dos ramitas terminales. Este de acá es ¿qué? Mi arteria radial, ¿sí? Esta es mi arteria cubital, ¿sí? Esta es mi arteria cubital, ¿sí? Porque esto es medial y esto es lateral, ¿sí? Esto es radial, cubital. Esta que está acá es mi arteria recurrente radial anterior. Esta que está acá es mi arteria cubital, por lo tanto, este de acá que se va hacia arriba, ¿sí?, es el tronco de las interóseas. Perdón, ese es el tronco de las recurrentes cubitales. Corrigen, tronco de las recurrentes cubitales, ¿sí? Tronco de las recurrentes cubitales. El tronco de las interóseas es este que está acá, ¿sí? Este es el tronco de las interóseas, ¿sí?, que se va hacia abajo, ¿ok? Entonces, características de las dos. Mi arteria radial es más superficial, ¿sí? Mi arteria radial es superficial con respecto a la arteria cubital. Mi arteria cubital es más profunda y es más gruesa que la arteria radial, ¿sí? Entonces, de esa manera la podemos diferenciar, ¿ok? Entonces, seguimos. Miren acá. Entonces, llegamos a la fosa del codo, ¿sí? En la fosa del codo vamos a ver que vamos a tener estructuras. Y para estudiar estas estructuras dividimos a la fosa del codo en una fosa lateral y en una fosa medial, o pues también algunos libros lo denominan como canal bicipital lateral y otro canal bicipital medial. Entonces miren, esto está dividido por el tendón del bíceps, ¿sí?, que también forma la parte superior o el techo de este canal bicipital, como por el acerto fibroso o aponeurosis bicipital. Este de acá es la aponeurosis bicipital o el acerto fibroso del bíceps, ¿ok? Cualquiera de los dos. Este va a formar el techo de mi fosa cubital, ¿ok? Entonces, mire, va a estar dividido por el tendón del bíceps que se inserta en la tuberosidad radial en sus dos canales. En el canal bicipital lateral de este lado vamos a tener como contenido al nervio radial, al nervio músculo cutáneo, a la vena cefálica y a la arteria recurrente radial anterior, ya lo hemos visto. En la parte medial vamos a tener a la arteria humeral, a la vena braquial, al nervio mediano, a la vena basílica, ¿sí?, y al tronco de las recurrentes cubitales, ¿ok? Entonces, miren acá, miren esto, ¿eh? Este es el borde medial del bíceps, ¿sí? Este es el bíceps braquial, este es el borde medial. Esta es la arteria braquial y este es el nervio mediano. Esto corresponde al tercio distal, ¿sí? Entonces, si yo les llego a preguntar cuál es la relación del nervio mediano con la arteria braquial en el tercio distal, es que el nervio mediano se encuentra por dentro de la arteria. ¿Por qué? Porque esta es la parte interna de la arteria. Si esta es la parte medial, esto es medial y esto es lateral. Entonces, este es el borde interno de la arteria. Entonces, se encuentra por dentro de la arteria y la arteria se encuentra por fuera, ¿sí? ¿Ok? Entonces, por eso es que a veces acá tomar el pulso braquial es un poco dificultoso, porque miren lo que tenemos que hacer. Primero, por encima de la arteria, pero por dentro de la arteria, corrijo, por dentro de la arteria vamos a encontrar el nervio mediano. Entonces, si nosotros ponemos acá nuestros dedos para intentar sentir el pulso, vamos a tener no solamente al nervio mediano aquí obstruyendo el pulso, vamos a tener también al bíceps braquial, porque obviamente en este esquema vemos que todo está bonito, ¿no? O sea, que el bíceps braquial está de este lado y la arteria está de este lado, pero realmente a veces inclusive el bíceps puede llegar a cubrir
a estas dos estructuras que están acá, ¿ok? Y también eso cuenta también el tejido adiposo, otras estructuras que también pueden interferir con eso. Entonces, para poder llegar a sentir ese pulso braquial tenemos que ir profundo, tenemos que levantar el bíceps y recién ahí, luego de que tocamos al fondo, vamos a poder sentir el pulso braquial, ¿ok? Pero acuérdense que tenemos todas estas estructuras acá y por eso que a veces es un poco dificultoso sentir el pulso acá. ¿Dónde es más fácil? Acá, a nivel de lo que es la fosa cubital. ¿Por qué? Porque aquí ya tenemos las dos ramas, ¿sí? La arteria radial y la cubital. Entonces acá ya tenemos, como esta zona de acá está un poco más descubierta, acá es más fácil sentir el pulso, ¿sí? Un poco más fácil. Es por eso que a veces se les dice a los alumnos cuando están aprendiendo, si no encuentras el pulso braquial, simplemente pones el estetoscopio aquí a nivel de lo que es la fosa cubital, la fractura del codo, y vas a poder sentir, o mejor dicho, escuchar lo que son los ruidos de Korkov, ¿sí? Así que, para que sepan nada más. Entonces, miren, ¿cuáles son los límites? En la parte medial vamos a tener como límite el pronador redondo. Miren, el límite medial de la fosa cubital es el pronador redondo. El límite lateral de la fosa cubital es el braquio radial o supinador largo, ¿sí? Supinador largo. Entonces, bueno, aquí ¿cuál es la verdad? O sea, ¿por qué a veces le dicen supinador largo o braquiorradial? Miren, lo correcto es decirle braquiorradial. ¿Por qué? Porque el supinador largo, se ha visto que el supinador largo realmente su función no es la de supinar. O sea, realmente no tiene ninguna función supinadora. Realmente su función es la de flexionar el antebrazo sobre el brazo. Es por eso que ya no se denomina supinador largo, ahora se le llama braquiorradial. ¿Por qué? Bueno, una de las razones es porque el nombre braquiorradial es más descriptivo, o sea, te dice que se inserta en el braquio y ahí en el radio, o sea, es mucho más descriptivo. Y otra porque ya no es un supinador, se sabe que ya no supina, es por eso que el término supinador largo ya no se debe usar, para que sepan nada más. ¿Ok? Y por arriba es un plano imaginario nada más, que va del epicóndilo al epitrocleo. ¿Sí? Bacán. Vamos a seguir. Miren, entonces, esto sea para que sepan, para que vean más que todo cómo se ve un preparado anatómico. Este preparados anatómicos son sacados de la unidad de anatomía digital. Pueden encontrar sus videos en YouTube o de la primera cátedra de anatomía también en Instagram. Pueden buscarlo. Entonces, miren, esta es la fosa cubital. Este de acá es el braquial anterior, no es el bíceps, ¿sí? Porque miren su inserción, ¿ven? Cómo se basa en la parte interna, hacia el cúbito. Entonces, este es el braquial anterior, no es el bíceps, ¿ok? El bíceps se ha retirado en este caso. Entonces, mire, ¿cuáles son los límites? Tenemos el límite lateral, que es el braquio radial o supinador largo, el límite medial, que es el pronador redondo, ¿sí? Mi pronador redondo, y pues el fondo, o sea, el suelo, está formado por el braquial anterior, ¿sí? O simplemente braquial. Aquí en esta imagen vamos a ver lo siguiente, miren, miren. Aquí acuérdense que dividíamos a la fosa cubital en dos canales, canal bicipital lateral y un canal bicipital medial. En el canal bicipital medial, ¿qué teníamos? Miren, en el canal bicipital medial teníamos a quién. Vamos a encontrar a esta vena que está acá. Tenemos una vena en el brazo que es superficial en parte de su trayecto. ¿Okay? O sea, en parte del trayecto es superficial. En el resto es una vena que es más que todo profunda. ¿Cuál es esa vena? La vena basílica. Sí, esta es la vena basílica. ¿Por qué? Porque la vena basílica es superficial en el trayecto del antebrazo y parte en el tercio medio del brazo. Luego ya en su tercio más proximal, en su tercio superior, se hace profunda. Es por eso que ya hacia arriba ya no se logra ver. ¿Sí? Entonces, miren, parte de contenido del canal bicipital lateral es la vena basílica, junto con este nervio que está acá, que es el nervio braquial cutáneo medial o interno, ¿sí? Ese que está ahí. Esta es la famosa M venosa, ¿ven? La M venosa, ¿sí? Esta es la vena mediana, ¿sí? Esta es la mediana basílica y la mediana cefálica, formando la cefálica y la basílica del brazo. Entonces, ¿esta correspondería a qué? Esta correspondería a la cefálica, pues. La cefálica es superficial, ¿ven? Ahí está la vena cefálica, ¿sí? Entonces, miren, la vena cefálica es contenido, es parte del contenido del canal bicipital lateral, ¿junto con quién? Junto con este nervio que está acá. ¿Qué nervio es ese? Ese nervio no es el radial por si acaso, no es el radial. Ese nervio de ahí es el nervio músculo cutáneo. Bueno, realmente a este nivel ya no es músculo cutáneo, porque ya salió de lo que es el borde lateral del bíceps braquial. Cuando sale del bíceps braquial, ya se denomina como nervio cutáneo antebraquial lateral.
Entonces ya no es un nervio muscular, ya no es músculo cutáneo, es un nervio que es cutáneo, es sensitivo. ¿Ok? Entonces lo correcto sería llamarlo como nervio cutáneo antebraquial lateral. ¿Ok? Miren acá. Entonces ve, mira, aquí se ve perfecto. Miren, esto es lo que está diciendo. Miren, ¿cuál es la relación del nervio mediano con la arteria braquial en el tercio distal? Miren, el nervio mediano en el tercio distal se encuentra por dentro de la arteria, ¿ven? Aquí tenemos las venas, ¿sí? Las venas braquiales a ambos lados, ¿sí? A ambos lados. Entonces miren todas las estructuras que tenemos por acá y por eso se nos dificulta tanto tomar lo que es el pulso braquial, ¿ven? Eso me refiero. Este de acá, este sí es el nervio radial, ¿sí? Este sí es el nervio radial. ¿Por qué? Porque el nervio radial tiene dos porciones. Tiene una porción que es superficial, que es sensitiva o cutánea, o sea, da sensibilidad, y tiene una porción que es motora, ¿sí? Que es profunda, posterior. Entonces, esta porción que es profunda o motora se denomina como nervio interóseo posterior, ¿sí? Nervio interóseo posterior. Y está pasando a través de este arco de acá, que es el arco del supinador corto, ¿sí? O simplemente supinador, ahora se le dice nada más supinador, no supinador corto. ¿Ok? Entonces, este es el nervio interóseo posterior, que es motor. Y esta es la rama superficial del nervio radial, que es sensitiva. ¿Sí? Bien. Acá más de lo mismo, solamente que aquí está sin color. Este aquí ya no tiene color, ¿sí? Este no tiene color. Este de acá es el nervio cutáneo antebraquial lateral, ¿sí? Este de acá. Aquí no tiene color, simplemente para que vean la diferencia. Aquí está color y acá está sin color. Entonces llegamos a lo que es el plexo braquial, ¿sí? Entonces, ¿qué es un plexo? Un plexo no solamente se ve en nervios, por si acaso, ¿no? También lo vemos en venas, también lo vemos en arterias. Entonces, un plexo es la unión de varias estructuras, ¿sí? Que forman una estructura más compleja, ¿sí? Son estructuras básicas que forman estructuras más complejas. En este caso, las raíces nerviosas, ¿sí? De los nervios cervicales de S5 a C8 y T1 forman un plexo nervioso que es el que se va a encargar de la sensibilidad y de la motricidad del miembro superior. ¿Ok? Entonces, ¿de dónde va? De C5 hasta T1. ¿Ok? Entonces, fíjense acá, yo les pregunto ahora. Les doy un segundo para que piensen. ¿Existe una vértebra C8? ¿Cuántas vértebras tenemos? Cervicales. Cervicales, ojo. ¿Cuántas vértebras cervicales tenemos? ¿Existe una vértebra C8? ¿Qué dicen? No. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué creen que sí? ¿Por qué creen que no? Entonces, la verdad es que no existe una vértebra C8. No existe una vértebra cervical C8. Existe una raíz raquídea C8, o sea, un nervio raquídeo C8. Pero no existe una vértebra C8 que la acompañe. Existe 7 vértebras cervicales, ¿sí? Y de ahí continúa la primera torácica. Pero ¿qué sucede? Que, miren, cuando nosotros embriológicamente nos formamos, la raíz C5 sale por encima de la vértebra C5, la raíz C6 sale por arriba de la vértebra C6, la raíz C7 sale por encima de la vértebra cervical séptima. Y cuando empieza a salir a nivel de la vértebra torácica T1, o sea, de la vértebra torácica, sale por debajo de la vértebra correspondiente. ¿Qué quiere decir? Se lo resumo. Los nervios a nivel cervical, ¿sí? Salen por arriba de su vértebra correspondiente y a nivel torácico salen por debajo de su vértebra correspondiente. ¿Qué origina esto? Que entre C7 y T1 hay un hueco, ¿sí? Porque fíjense que si por C7 sale por arriba y en T1 sale por abajo, deja un hueco por arriba de T1, ¿sí? Que debería estar saliendo un nervio, ¿no? Para seguir la secuencia, pero no sale ninguno, ¿verdad? Entonces, ¿el cuerpo qué hizo? Ya, pues como aquí no está saliendo nada, yo voy a originar una raíz C8. Y ahí salió la raíz C8, ¿ven? Entonces, esa raíz C8 se origina por esa diferencia que hay, porque en los nervios cervicales, a nivel cervical salen por arriba de su vértebra y a nivel torácico sale por abajo de su vértebra correspondiente. Entonces el cuerpo, para no quedarse sin nada aquí, ese espacio vacío, origina una vértebra C8. ¿Ok? Entonces ese es el porqué de un origen C8 y no hay una vértebra que la corresponda. O sea, solamente hay 7 vértebras cervicales. ¿Ok? Entonces, miren, entonces, aquí tenemos las raíces de C5 hasta T1. Ven, C5 y C6 se unen y forman por ahora el tronco superior. C7
solito forma el tronco medio. C8 y T1 se unen para formar lo que es el tronco inferior. ¿Ok? Estas acá van a dar ramas que se conocen como las divisiones del plexo braquial. ¿Sí? El superior y el medio dan sus divisiones anteriores para formar el cordón lateral, mientras que el superior, el medio y el inferior, ¿sí?, van a dar sus ramas para formar el posterior. ¿Ok? Ya ahorita sale, espérense que salga, me adelante un poquito. Jeje. Entonces miren, el superior da su rama posterior, el medio da su ramo posterior y el inferior da su ramo posterior. Los tres se unen y forman el cordón o fascículo posterior. ¿Y el inferior qué pasa? Pues se continúa solito, él es independiente, pues él no necesita a nadie. El inferior sale solito. También podemos tener contribuciones de C4 y de T2, ¿sí? Esto, bueno, vamos a ver que si leen por ahí artículos van a encontrar que a veces denominan a un plexo braquial prefijado y un plexo braquial postfijado, pero bueno, eso es otro tema, ya eso no nos interesa ahorita, eso son variantes que vamos a encontrar a veces. Sí, lo importante es que sepan lo que les digo ahora, sí, eso sí. Entonces, miren, los cordones o fascículos, que son los que vemos realmente, a veces cuando vemos los preparados anatómicos en el anfiteatro, no vemos realmente su origen, o sea, los orígenes y los troncos tampoco los vemos a veces, vemos más que todo los cordones o fascículos. Entonces estos cordones o fascículos se relacionan con la arteria axilar. ¿Ok? Entonces miren, acá tenemos cómo se relacionan, el lateral, el nervio mediano, el medial y el posterior se relacionan con la arteria braquial, la arteria axilar, perdón. Entonces, esta es la disposición que tienen, ¿ven? Los cordones. Aquí está, el que se ve también. Estos son los troncos, superior, medio, inferior, las divisiones anteriores y posteriores. Y aquí tenemos los fascículos, ¿ven? Los fascículos ya, el lateral, el medial, ambos dando su contribución para formar el nervio mediano y el posterior, ¿ven? Ahí está, ¿ven? ¿Ven? Se ve bonito, ¿ven? Está preparado, se ve súper chévere. Entonces, miren, vamos a ver un poquito. Yo sé que aburre a veces que les lean y esas cosas. A mí también me aburre, obviamente, leer, pero es importante la teoría. Sí, es importante la teoría. Y eso más que todo lo pongo para que ustedes, cuando acabe la clase, lo puedan leer y pues queden tranquilos, pues se lo lleven para su casa. Entonces, el plexo braquial, miren, lo vamos a dividir en una porción supraclavicular y en una infraclavicular. En la porción supraclavicular vamos a encontrar al nervio del músculo subclavio, o sea, el nervio subclavio, al nervio dorsal de la escápula, que inerva el escaleno medio, lo atraviesa y se dirige a inervar al elevador de la escápula y al romboide. Entonces, el nervio dorsal de la escápula inerva al músculo elevador de la escápula, también conocido como el angular de la escápula, y a los dos romboides, ¿ok? O sea, el romboide mayor y el romboide menor. Pero porque a veces lo denominan como romboides. Bueno, a veces eso es más que todo porque al momento de diseccionar a veces no se conocen o no se ve el límite preciso entre ambos romboides. Es por eso que muchos textos le dicen simplemente romboides. El nervio supraescapular pues inerva el músculo supra y al infraespinoso, y el nervio torácico largo, eh, aquí hay algo que les tengo que acomodar. Miren, el nervio torácico largo es también conocido como nervio respiratorio de Bell, ¿sí? Nervio respiratorio de Bell. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que antes se pensaba que el músculo al que inerva, que es el serrato mayor, eh, era un músculo principal respiratorio, o sea, era el músculo principal que se encargaba de la respiración. O sea, se entiende por qué se creía esto. O sea, si ustedes ven al serrato mayor, van a ver que su disposición lo hace pensar que es un músculo que se encarga de la respiración, porque es bastante grueso, un músculo que abarca bastante, o sea, abarca las 9 primeras costillas, o sea, es un músculo prominente. Pero no, se sabe que no, que es solamente un músculo accesorio de la respiración. El músculo principal pues es el diafragma. Entonces por eso es que ya no se conoce como respiratorio de Bell, sino que ahora se conoce como torácico largo, ¿sí? Y el torácico largo pues inerva al serrato mayor. En los ramos infraclaviculares vamos a ver que se dividen anteriores y posteriores. En los ramos infraclaviculares anteriores vamos a encontrar al nervio pectoral lateral y al medial. El pectoral lateral sale pues del cordón lateral y el pectoral medial pues del cordón medial. Estos dos se unen a veces mediante un asa, que es el asa de los pectorales, y de ahí salen estos nervios recién. Entonces, el pectoral lateral pues inerva el pectoral menor y el pectoral medial pues al pectoral mayor. Las posteriores vamos a tener el nervio subescapular para el músculo subescapular, y este nervio aquí, escuchen, este nervio, el nervio subescapular, da una rama, ¿sí? Da una rama para el músculo redondo mayor, ¿sí? Entonces, ¿cuántos nervios subescapulares tenemos? Podemos tener hasta 3, o sea, el nervio supraescapular superior, el medio y el inferior. El inferior es el que me va a dar pues la inervación para la parte inferior del músculo subescapular, y ese nervio subescapular inferior es el que me da el ramo para el músculo redondo mayor.
el nervio subescapular medio y el superior se encargan pues de inervar las partes más superiores del músculo subescapular, ¿sí? Un artículo interesante que encontré por ahí, que se los puedo pasar si ustedes desean, me hacen acordar, no sé, me escriben por Instagram y yo se los envío, muy interesante. Nervio tóraco dorsal. El nervio tóraco dorsal, como su nombre lo dice, tóraco dorsal, dorsal al dorsal ancho, o sea, inerva el dorsal ancho. El nervio axilar es el nervio axilar el que se acuerdan que pasa por la parte posterior del cuello quirúrgico del húmero. Inerva no solamente al deltoides, inerva también al redondo menor, ¿sí? Y también da un ramo cutáneo para el hombro, ¿sí? O sea, el nervio axilar inerva al deltoides y al redondo menor, ¿sí? A los dos músculos los inerva, ¿sí? A los dos. Sí, y este es el nervio que hay que tener principal cuidado a veces cuando colocamos inyectables intramusculares en el deltoides. Lo podemos llegar a lesionar, ¿ok? Entonces tengan cuidado con eso. Lo que les dije, pues un resumen de todo. Miren, este de acá es C5, C6, C7, C8 y T1, ¿ven? Entonces C5 y C6 se unen y forman el tronco superior. Del tronco superior va a estar saliendo el nervio supraescapular y al subclavio. Y solamente de C5 va a estar saliendo el dorsal de la escápula. O sea, de C5 sale el dorsal de la escápula. ¿Sí? Las raíces de C5 hasta C7 van a dar origen, ¿sí? O van a participar en la formación del nervio torácico largo o el nervio ex respiratorio de Bell, ¿sí? Que se encarga de la inervación del serrato mayor, ¿ok? Ellos tres son los que forman el torácico largo. Por acá vamos a encontrar luego las divisiones. Miren las divisiones, por eso es que a veces lo describen como una X y como una Z invertida. Luego por acá vamos a encontrar en los cordones el asa de los pectorales. Miren, ahí está el nervio pectoral lateral, pectoral medial. Y acá miren en el cordón posterior vamos a ver que sale el nervio axilar. A veces el nervio axilar no lo toman como un nervio colateral, lo toman más que todo como si fuese un nervio terminal junto con el nervio radial, ¿sí? A los dos lo toman como nervios terminales. Este de acá es el nervio toracodorsal y este de acá es el nervio subescapular, pero como les dije, el nervio subescapular a veces puede presentar hasta tres, o sea, el nervio subescapular superior, medio y el inferior, y el inferior es el que te va a dar el nervio para el redondo mayor, ¿ok? Para que sepan nada más. Sí, luego de ahí tenemos los ramos terminales que vamos a verlos ahora a continuación. Sí, entonces miren, estos son los troncos, ¿ven? Este es el escaleno anterior y atrás está el escaleno, pues el escaleno medio y el posterior. Miren cómo se relaciona con la clavícula. Es por eso que a veces las fracturas que se pueden realizar en la clavícula pueden llegar a lesionar a los troncos, ¿sí? Del plexo braquial. Si ves su íntima relación, es por eso que a veces se puede lesionar con facilidad. Acá pues podemos ver lo que son los cordones o los fascículos, el lateral, pues el medial y el nervio mediano. Este es el nervio musculocutáneo, este es el nervio coracobraquial. Y ven cómo se relaciona alrededor de la arteria axilar, ¿ven? Este de acá probablemente sea la arteria toracocromial, ¿sí? O el tronco toracocromial. Este de acá es el fascículo posterior, miren, dando el nervio radial y el nervio axilar, ¿sí? Este que está acá es el nervio axilar y este es el nervio radial, ¿ven? El nervio axilar, acuérdense que ese es el posterior al húmero y el radial pues continúa hasta el canal de torsión, ¿sí? Mira, este es el asa pectoral, ¿sí? Lo que pasa es que se ha seccionado y por eso es que se ve medio rarito. Pero este de acá es el asa pectoral, ¿sí? El nervio pectoral lateral y el nervio pectoral medial. Luego viene para que se ubiquen más que todo, margen de referencia. Este nervio que está acá, ese nervio es el tóraco dorsal, ¿sí? Nervio tóraco dorsal, que inerva a quién? Al músculo dorsal ancho, ¿ven? El nervio tóraco dorsal, ¿sí? Ahora, miren acá. Este de acá es el nervio respiratorio de Bell, ¿sí? El nervio torácico largo. Ahora, el nervio torácico largo es el que inervaba el serrato mayor, ¿o no? ¿Sí? Es el que está inervando al serrato mayor. Ahora, ¿qué pasa con este músculo que es el serrato mayor? El serrato mayor, acuérdense que una de las principales funciones que tiene el serrato mayor es el de retraer o mejor dicho, ajustar a la escápula a la parrilla costal posterior. O sea, hace que la escápula se adoce a la parte posterior del dorso de la parrilla costal, ¿ok? Para que la escápula no se salga o no se desarticule de cierta manera. Entonces, ¿qué sucede? A veces cuando este nervio se ve lesionado, ocurre lo que se conoce como la escápula alada, ¿sí? O sea, la escápula se eleva y hace esta prominencia, ¿ven? Como una ala. Es por eso que se llama escápula alada.
Entonces, ¿por qué sucede? Acuérdense que ¿dónde se insertaba el serratón mayor? El serratón mayor se insertaba en el borde medial de la escápula, por lo tanto, el serratón mayor es el que se encarga de mantener la parte más medial de la escápula adosada a la parrilla costal. Entonces, si este músculo se ve lesionado, ¿qué creen que pasa? Pues cuando ustedes flexionen o cuando ustedes hacen fuerza con el miembro superior, pues la escápula se va a desarticular de cierta manera, por decirlo así, de la parrilla costal. ¿Ven? Entonces genera esta flexión, ¿sí? Este signo bastante particular que es la escápula alada. ¿Sí? Entonces no se equivoquen, no se equivoquen. Este de acá es el torácico largo y este de acá es el dorsal, ¿sí? El toraco dorsal, ¿sí? Para el dorsal ancho. Y este es para el serrato mayor. ¿Sí? Otra cosa curiosa por ahí, acuérdense que el serrato mayor es el que se conoce como el músculo del boxeador, ¿sí? Porque los boxeadores pues les da la mayor potencia, este músculo es el que les da la mayor potencia para lanzar golpes, ¿sí? Para que sepan nada más. Entonces ahora sí, los ramos terminales. Miren, tenemos un cordón lateral, un cordón medial y un cordón posterior, como ya lo hemos visto. Del cordón lateral, ¿qué ramas dan? El nervio músculo cutáneo y la rama lateral, el nervio mediano. ¿Sí? O sea, la parte lateral de la formación del nervio mediano la va a dar el cordón lateral. El cordón medial, que va a dar el nervio cubital, el nervio cutáneo antebraquial medial, que es también conocido como accesorio al nervio cutáneo medial del brazo, el ramo medial del nervio mediano. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a aclarar. ¿Por qué? ¿Por qué accesorio? Porque el nervio cutáneo antebraquial medial a veces, en la mayoría de casos, sale como una rama accesoria del nervio cutáneo medial del brazo. Sí, o sea, el nervio cutáneo medial del brazo a veces va a dar una rama accesoria. ¿Y cómo se llama esa rama accesoria? Bueno, esa rama se llama el nervio accesorio cutáneo antebraquial medial. ¿Sí? Es por eso que a veces al nervio cutáneo antebraquial medial se conoce como accesorio del cutáneo medial del brazo. ¿Sí? Es por eso. La rama medial, pues del nervio mediano, pues que se une con la rama lateral y forman el nervio mediano. Ahí está. El cordón posterior, pues da el nervio axilar y el nervio radial. ¿Sí? Y bueno, por último, el nervio mediano, que está formado por la rama medial y lateral, pues, del plexo braquial. Les dije que íbamos a regresar a esta imagen, ¿o no? Entonces miren, acá está el cordón lateral, el cordón medial, que da sus ramas lateral y medial para formar al nervio mediano. Miren, este es el nervio mediano, ¿sí? Este de acá es el nervio músculo cutáneo. Ven cómo perfora al coraco braquial que está acá. Es por eso que este nervio antes lo conocían como el nervio perforante de Caserius. Y al músculo se le conocía como músculo perforado de Caserius. ¿Sí? Curioso nombre. Y por acá, miren, este es el nervio. Sí, el nervio cubital. ¿Ven? Este es el nervio cubital. Por aquí no se ve muy bien el antebraquial, no se aprecia muy bien. Pero ven, la relación que tiene, este le había dicho que, ¿se acuerdan? Este que se relacionaba con la pinza del nervio mediano, ¿se acuerdan? El tronco toracocromial, ¿no? Sí, espero que se acuerden, espero que de verdad que se acuerden. Bien, esa es la relación, esa es la relación que tiene. Entonces, miren, este es los fascículos anteriores. Ven, mira, esto es lo que le decía. Miren cómo la arteria circunfleja umbral posterior es más gruesa que la anterior, ¿ven? Siempre se cumple esto. Y a veces las arterias circunflejas umbrales salen de un tronco común, pero siempre la posterior va a ser más gruesa. Sí, eso jamás se les olvide, que jamás se les olvide. Acá vemos lo que es el cordón posterior, ven, el nervio axilar y el nervio radial, ven. Ahí está. Entonces miren, como número uno tenemos al nervio o sea, hagan la trampita, pues, nervio axilar, el nervio axilar. Entonces miren, aquí vamos a recalcar algo. Miren, esta es la parte anterior, ¿sí? Esta es la parte anterior y esta es la parte dorsal, o sea, la parte posterior del brazo y antebrazo. Entonces, como número 3 vamos a tener que el nervio radial, o sea, el nervio radial va a dar la inervación cutánea, la parte lateral del brazo y la parte posterior del antebrazo, ¿ok? Mientras que el número 2 vamos a tener al nervio cutáneo medial del brazo, ¿sí? Que va a dar la región medial, pues, del brazo, ¿sí? El número 5 tenemos el cutáneo medial del antebrazo, ¿sí? Dando esta región de acá. Y el número 4 tenemos la continuación del nervio músculo cutáneo, que cuando ya llega aquí al antebrazo se denomina como el antebraquial cutáneo, pero externo o lateral, ¿sí? Ahí está, para que vean nada más. Como ya le dije, la manito la vamos a dejar para otra ocasión, ¿sí? Solamente para recalcar, miren, el territorio número 6 vamos a tener al nervio mediano. Miren que el nervio mediano, la región cutánea, son desde el primer dedo tomando al segundo, al tercero y la parte lateral del cuarto dedo, porque la parte medial del cuarto y el quinto dedo completamente ya está dado por el nervio
cubital, ¿sí? De manera más que todo cutánea sensitiva, que aquí es cutáneo sensitivo, ¿sí? Entonces, llegamos a lo que es el antebrazo y su irrigación, ¿sí? A ver, mira, esta imagen acá, mira, esta imagen antes de seguir, mira. Esta es la arteria braquial, miren como el nervio mediano está de manera pues interna a la arteria braquial. Entonces la arteria braquial cuando llega a la fosa del codo va de la arteria radial, miren lo delgada que es un poco más delgada que la arteria cubital y es más superficial. La arteria cubital es más profunda y es más gruesa, ¿sí? Porque va a dar varias ramas, es por eso que es un poco más gruesa que la arteria radial. ¿Sí? Entonces esta es la cubital y esta es la radial, ¿ven? ¿Ven la diferencia? Es por eso que les decía, una manera de saber cuál es cuál, bueno, aparte de las muchas otras referencias que hay, es esa. Una generalidad, esto para que lo lean más que todo, es que, miren, por ejemplo, la arteria radial se va a iniciar ¿dónde? Pues en la fosa cubital, ¿sí? En la fosa cubital, ¿sí? Es bastante superficial, pues lo que le estaba diciendo, y se ubica en la parte lateral del antebrazo. Debe viajar junto con la rama superficial del nervio, del nervio radial, ¿sí? Del nervio radial, que aquí puede que sea este de acá, no se aprecia muy bien, sí, sí, esta de acá. Este es en la parte superficial o la porción superficial del nervio radial, ¿sí? Que es sensitivo, acuérdense, este es sensitivo. Viaja junto con la arteria radial, ¿sí? Y su músculo satélite es el brachiorradial, ¿ok? Es el brachiorradial, ¿ok? Entonces, cuando llega la muñeca, esta es la muñeca, ya tenemos acá, esta es la mano, la muñeca. Acuérdense que va a formar una estructura a ambos lados de la arteria radial conocida como el canal del pulso. Entonces, yo les pregunto ahora, ¿se acuerdan cuáles son los límites del canal del pulso? Porque yo sé que si ustedes se pulsan, se ponen sus dos dedos a nivel de la arteria radial, se están tomando el pulso, pero tienen que saber qué es lo que están haciendo, no simplemente hacer las cosas por hacerlas. Los límites son lateral, el tendón del músculo brachiorradial, medial, el tendón del músculo palmar mayor, pero tendón, porque aquí ya no es músculo, aquí ya no hay músculo, aquí es tendón, ¿ok? Y pues en el medio está la arteria radial, ¿ven? Con sus dos ramas, esta que se bordea la parte del dorso de la mano y se dirige posterior al primer dedo, pero igualmente de ahí se hace otra vez anterior para formar lo que es el arco palmar profundo. Y su rama, pues más anterior, que va a dar la formación del arco palmar superficial, ¿ok? De la arteria radial. En el caso de la arteria cubital, pues ya hemos descrito. Miren, la arteria cubital es mucho más gruesa que la radial. Esta es la radial. Miren la cubital como es más gruesa. O sea, para yo poder ver la arteria cubital, también conocida como ulnar, yo tengo que remover parte de este músculo. O sea, no removerlo, pero sí quitarlo para poderlo ver. El cubital anterior, ¿sí? Pues, o sea, tengo que remover los músculos epitrocleares, parte de ellos, para poder ver a la arteria cubital, porque es más profunda, ¿sí? Este es el lacerto fibroso, ¿ves? Estos son los músculos epitrocleares. Su músculo satélite es el músculo cubital anterior. Entonces, para yo poder verla, tengo que retirar los músculos epitrocleares. Si no, no lo voy a poder ver. Es mucho más profunda, ¿ven? Entonces, esta arteria tiene su propio canal. Esta no pasa junto con o dentro de lo que es el retináculo flexor o el canal o el túnel del carpo. Acuérdense que la arteria y el nervio ulnares o cubitales tienen su propio canal, ¿sí? A este nivel. Es el canal de Gullón, ¿sí? Es el canal de Gullón. Tiene su propio canal, ¿ok? No pasan por dentro del retináculo flexor o del túnel del carpo. A diferencia del nervio mediano. El nervio mediano sí pasa por ahí. Entonces, miren. Este es un esquema muy bonito, pero no me dio tiempo de pasarlo a computadora. Fue un poco tedioso, así que preferí tomarle foto. Y bueno, esta imagen también está en mi cuenta de Instagram. La mayoría de fotos que vieron acá también están en mi cuenta de Instagram. Más que todo para que vean, este es un resumen de todos los músculos por capas del antebrazo. Acuérdense que son 20 músculos que tenemos en el antebrazo, ¿sí? Dividido 12 y 8 en cada compartimiento y su inervación. ¿Ven? El pronodor redondo, el palmar mayor y el palmar menor están inervados por el nervio mediano, ¿sí? Por el nervio mediano. El cubital anterior está inervado por el nervio cubital, ¿sí? Acuérdense que el nervio mediano no inerva nada en el brazo, o sea, el nervio mediano empieza su inervación recién a nivel del antebrazo, ¿sí? ¿Quién es el principal nervio o el único nervio que se encarga de la inervación a nivel del brazo en el compartimento anterior? Es el nervio musculocutáneo, ¿sí? ¿Y quién se encarga de la inervación tanto del brazo como del antebrazo en la región posterior? Es el nervio radial, ¿ok? Entonces miren, aquí en el antebrazo la cosa es distinta. Acá entra en juego el mediano. El mediano va a inervar al pronador redondo, al palmar mayor, al palmar menor, ¿sí? Luego el cubital anterior es una excepción. Aquí hay excepción, ok, hay una excepción.
que es el cubital, el nervio cubital inerva el cubital anterior. El cubital posterior no, porque el cubital posterior está inervado por el radial. Acuérdense que todo lo que es posterior es radial. En la segunda capa tenemos el flexor común superficial de los dedos, que está inervado por el nervio mediano, completamente el nervio mediano. Pero aquí tenemos otra excepción. El flexor común profundo de los dedos tiene doble inervación, sus fascículos laterales por el nervio mediano y sus fascículos mediales por el cubital. Si esto explica también algunas patologías de por qué si afecta el cubital o si afecta el mediano, nos va a dar diferentes patologías. Esto es importante saberlo, ¿ok? Acuérdense de esa doble inervación. En la tercera capa, el flexor largo del pulgar está inervado por el mediano, el pronador cuadrado pues también por el mediano, ¿ok? Entonces toda la región anterior, excepto el cubital anterior y la parte medial del flexor común profundo de los dedos es por el mediano, y los otros dos que hicimos la excepción, o sea, el cubital anterior y la parte medial es por el nervio cubital, el flexor común profundo de los dedos, ¿ok? Sobre esos dos. Entonces miren acá. Esta es la distribución del nervio mediano. Si ven cómo el nervio mediano se acompaña de la arteria braquial, entonces el nervio mediano ingresa, sí, va a desplazarse por el antebrazo entre el músculo flexor común superficial y el profundo, y le hace una especie de sándwich, ¿sí? Entonces el nervio mediano pasa por dentro, o sea, entre los dos, y se dirige a la mano. Cuando se dirige a la mano se ubica en el centro de los tendones de todos los flexores y pasa por dentro del túnel del carpo. Entonces, esta misma relación lo predispone a muchas patologías, como por ejemplo lo más común, que es el síndrome del túnel carpiano, ¿sí? Más adelante lo vamos a ver. Entonces, la distribución de inervación sensorial es la siguiente. Acuérdense que cuando el nervio mediano ya llega a la mano se convierte en sensorial, ¿ok? Ya no inerva motor. Entonces, el nervio mediano en la mano, miren, inerva el primer dedo, al segundo, al tercero y la parte lateral del cuarto dedo, ¿sí? Solamente esos de ahí, ¿ok? Entonces, miren, este de acá es el túnel del carpo, ¿ven? Este es el túnel del carpo. Entonces miren la relación que tiene el nervio mediano con todos los flexores, ¿ven? Entonces el nervio mediano a este nivel puede predisponerse a muchas patologías, por ejemplo el síndrome del túnel carpiano. ¿Por qué? Porque si alguna de estas estructuras de acá, tanto musculares como ligamentosas o tendinosas, se inflama, van a presionar al nervio, ¿sí? Y al presionarlo causa dolor. Eso causa el síndrome del túnel carpiano, o sea, la presión del nervio mediano causa el síndrome del túnel carpiano. Esto se ve muy frecuente en personas pues, que trabajan en oficinas, gente que usa mucho computadora, inclusive aquellos que escriben, gente universitaria, pues obviamente nosotros que escribimos mucho también podemos padecer este síndrome, o simplemente aquellos que juegan Dota, pues que se la pasan jugando Dota, no me equivoco, ¿no? Entonces, miren, las estructuras que pasan por fuera del túnel de carpo son principalmente la arteria radial que está en este punto de acá, ¿sí? Y por acá, este es el canal de Gullón, ¿ven? Que la arteria cubital y el nervio cubital pasan por fuera, ¿ven? Pasan totalmente por fuera en el canal de Gullón, ¿ven? ¿Y este de acá quién es? Este de acá es el músculo palmar mayor, ¿sí? El músculo palmar mayor por aquí lanza su tendón y pasa por fuera de lo que es el túnel del carpo, ¿ven? ¿Ven lo interesante? Es bastante interesante. Entonces, miren, el nervio cubital inerva lo restante de la mano en su parte, pues, ventral, ¿sí? Su parte ventral. Entonces, miren, la parte o la parte interna, ¿sí? El borde interno del cuarto dedo y el quinto dedo y la parte interna de la mano está dado por el nervio cubital. Y en el dorso de la mano también tenemos de la misma disposición la inervación de manera cutánea, sensitiva del nervio cubital, ¿ok? Entonces, antes de terminar, pues algunas patologías interesantes. Miren, aquí tenemos, por ejemplo, la famosa mano en garra. Sí, la famosa mano en garra es producida, ¿se acuerdan más o menos por qué nervio es producido esto? Acuérdense que es producido más que todo por el nervio cubital, ¿sí? Entonces, el nervio cubital va a predisponer a esto, ¿me entiendes? A lo que es la mano en garra. ¿Por qué? Porque acuérdense que el nervio cubital va a inervar a la parte media, a la parte interna de los flexores que van a dirigirse al cuarto y al quinto dedo, ¿sí? Entonces lo general es que estos dos dedos de acá estén afectados, ¿sí? Estos dos dedos de aquí estén afectados y estén súper, o mejor dicho, hiper extendidos, ¿sí? Con unas flexiones, ¿sí? Flexionadas las falanges o las articulaciones interfalángicas. Y por la misma relación que tienen los tendones, o sea, acuérdense que los tendones flexores comparten, ¿sí? Un vientre muscular único. Es por eso que al estos dos dedos de acá verse dañados, ¿sí?
también la parte que está inervada por el nervio mediano también se va a ver afectada. Es por eso que estos dos dedos de acá, a pesar de que están inervados por el nervio mediano, también se ven flexionados. ¿Por qué? Porque su origen común, abajo, ¿sí? Entonces, ¿por qué se ve esta mano en garro y por qué se ve esta hiperextensión? Porque acuérdense que cuando yo tengo lesionado el nervio que se encarga de la flexión, el nervio que se encarga de la extensión empieza a de cierta manera, a sobre extender los dedos. ¿Por qué? Porque hay una sobreexcitación de los músculos extensores. Porque acuérdense que el nervio que se encarga de flexionar ya no sirve. Entonces, ¿quién está a cargo ahora? Solamente los músculos extensores. Por eso que se crea esa hiperextensión de los dedos. ¿Ven? Porque si bien es cierto, tengo intactos los músculos extensores, mis músculos flexores que le hacen la contraposición están dañados. ¿Ven? Aquí, por ejemplo, los que hacen la flexión tenemos a los interóseos y a los lumbricales. Entonces, como estos músculos que ya no pueden flexionar se ven dañados por el nervio cubital, o sea, la parte medial, el tercer y cuarto interóseo, y los lumbricales se ven dañados porque están inervados por el nervio cubital, ya no pueden flexionar, ya no pueden hacer la acción contraria a flexionar. Y vienen los extensores y entran en juego y hacen que la mano se superextienda, ¿sí? Una hiperextensión. Esa es la razón de la cual causa esta patología. En el caso del nervio radial, pues miren, el nervio radial, como les digo, inerva toda la región posterior de tanto del brazo como del antebrazo. Entonces, miren, la región lateral, supinador largo, primer radial, segundo radial y supinador corto van a estar inervados por el nervio radial. ¿Sí? En el primer plano, ¿sí? La región posterior como tal, todos los demás por el nervio radial. Aquí, por ejemplo, puse interóseo. El interóseo posterior también es una rama del nervio radial. Un pequeño lapsus. Es lo mismo. Solamente que acuérdense que la rama realmente del nervio radial que llega hacia el compartimento del antebrazo de manera motora es el interóseo posterior. Es por eso la diferencia acá. Pero realmente es lo mismo. Realmente aquí deberían ser todo interóseo posterior, ¿ok? Solamente que para fines a veces didácticos se le pone todo radial, ¿ok? Pero acuérdense que realmente la rama profunda motora que llega al antebrazo es el nervio interóseo posterior, ¿ok? Entonces todos, sin excepción, es el nervio radial o el nervio interóseo posterior, ¿sí? Entonces miren, aquí vemos al nervio radial, miren, su rama superficial y su rama motora. ¿Ven? Su rama motora pasa en el arco que forma el supinador corto y su rama superficial se continúa y aparece luego aquí en el dorso de la mano para inervar la región dorsal, ¿sí? Del primer dedo, ¿sí? Del segundo y tercer dedo, pero solamente hasta parte de la primera falange, ¿sí? Casi parte de la primera falange. ¿Ok? Acá se ve pues cómo se continúa. Esta es su rama más que todo profundo. Este es el ramo profundo, ¿sí? Estos son los músculos extensores, ¿sí? Y esto es lo que se conoce característico mano en gota, ¿sí? O la lesión del sábado por la noche. ¿Por qué? Porque acuérdense cuando ustedes llegan todos pues bajo los efectos del alcohol, pues se quedan dormidos a veces sobre su brazo. Entonces cuando hace esto, pueden llegar a lesionar de cierta manera por compresión al nervio radial. Entonces a este llegan todos ebrios y lesionan al nervio por compresión. Y esto a veces no siempre ocurre una lesión, a veces simplemente puede llevar a una anestesia temporal del miembro, pero hay veces en las que es tan prolongado la presión que tiene el nervio radial que sí puede desembocar en una patología, como le pasó a este individuo. Fue un señor de 40 años que estaba trabajando, pues se quedó dormido sobre su brazo izquierdo y él simplemente esperó, pues decía, porque es algo común, pues yo a veces me quedo dormido sobre mi brazo, pues si al rato ya lo vuelvo a sentir. Pero ¿qué pasa? Que esta ocasión no fue así. El tiempo de exposición que tuvo el nervio a esa compresión tan fuerte le causó una lesión. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología? O sea, ¿por qué? O sea, el por qué, la etiología de esto. Lo que pasa es que el nervio radial inerva los músculos que se encargan de la extensión. Entonces, si yo tengo a los músculos extensores de manera deficiente, o sea, no están funcionando, ¿quiénes creen que van a entrar en juego? Los flexores. Entonces la mano se cae. ¿Por qué? Bueno, de manera cierta se cae, entre comillas. ¿Por qué? Porque los flexores van a hacer que la mano se flexione. Sí, se flexione. Entonces los extensores no están funcionando para hacer una contraposición. Acuérdense que por tonicidad nuestros músculos siempre están recibiendo de cierta manera una eferencia de los centros corticales para que mantengan una tonicidad. Entonces los músculos de cierta manera en buen cristiano se están contrayendo de cierta manera. Entonces esta contracción que hacen es leve, pero cuando se ve una afección es donde se muestra más realmente esta
este estímulo, ¿me entienden? Entonces lo que va a causar acá es que como se ha visto lesionado los extensores, los flexores entren en juego. Entonces se van a, de cierta manera, a imponer sobre los extensores. ¿Ok? Entonces van a causar que la mano se flexione y que mis extensores ya como no están funcionando no tienen la capacidad de poder volver a poner la mano en su lugar. ¿Ok? O detener la acción de extensor. Entonces esto se ve no solamente ahí, pues no solamente cuando te quedas dormido porque llegaste borracho, también se puede pasar cuando, por ejemplo, el síndrome de la luna de miel. Sí, ¿qué pasa? Que pues cuando te quedas dormido con tu pareja, pues tu pareja queda durmiendo sobre tu brazo, pues y ahí también hay una lesión, ¿me entiendes? Ahí también hay una lesión. O simplemente por dormir, a veces nosotros nos quedamos dormidos pues en nuestra cama sobre el brazo. O también puede estar causado por el uso constante de muletas. Si las muletas impactan de manera directa sobre el nervio radial, ¿ok? Entonces a eso hay que tener cuidado, ¿ok? Por eso hay que tener cuidado. Entonces eso es más que todo la clase de hoy, de verdad. Espero que les haya servido bastante. Creo que hasta aquí termina todo. Sí, realmente fue un gusto haber estado dándoles esta clase hoy. Espero que les haya servido bastante. Estoy abierto a más comentarios. Me pueden escribir por Instagram. Acuérdense de Salius DC. Entonces, de verdad, espero que tengan una bonita semana. Una bonita semana y que se cuiden bastante, ¿ok?